Buenos días, queridos alumnos. Vamos a proceder a grabar el video sobre anatomía funcional del hombro. Mi nombre es el doctor César Cabero, soy coordinador del curso. Hombro no es una articulación que vayamos a tratar de detallar en la primera unidad, puesto que, como se les comentó, esta primera unidad básicamente se centra en lo que es reconocer componentes histológicos, básicamente la microestructura del cartílago, el hueso y el músculo. Pero como también se les mencionó, voy a tratar de introducir temas funcionales durante el transcurso del ciclo para no esperar llegar a la sesión que corresponde integrar el hombro en un caso para recién conocerlo. Por eso en las clases se les van a presentar diferentes segmentos funcionales corporales, al menos los grandes complejos son los más importantes para que ya se vayan familiarizando. En base a ello, cuando lleguemos ya al tema o cuando ya entremos en materia con respecto a la anatomía funcional del hombro, se les va a hacer más sencillo comprender. Igual va a ser con grandes complejos articulares, como con lo que es la cadera, como lo que es la rodilla. Muy bien. Objetivos de la sesión: describir la estructura anatomofuncional del hombro, indicar cuáles son las articulaciones del hombro y explicar la interacción funcional que existen entre estas articulaciones del hombro. Conocemos o vamos a describir que el hombro posee 5 articulaciones, 3 que son consideradas verdaderas y 2 consideradas como pseudoarticulaciones. Si usamos el concepto de articulación, que es aquel complejo formado por 2 cabos óseos, el hombro posee 3 articulaciones verdaderas que cumplen con ese criterio. 2 articulaciones, que son las pseudoarticulaciones, no cumplen literalmente con ese criterio, pero participan en el desplazamiento de hombro, ya sea cual sea este. Y más adelante lo vamos a describir. En la imagen ustedes pueden visualizar aquí el hombro derecho de esta persona, a la cual se le han aplicado los 3 planos de referencia. El plano A, que es el plano sagital, que permite que este hombro haga movimientos de flexión y extensión. El plano B, que es el plano coronal, que permite que este hombro haga movimientos de abducción o separación y aducción o aproximación de la extremidad hacia el centro del cuerpo. Y el plano C, que es el plano transversal, que permite que este hombro haga movimientos de rotación. Acá en la parte derecha ustedes pueden ver los ejes que se describen para cada uno de los planos, tomando en cuenta que el eje debe ser perpendicular al plano para que se puedan o no hacer los desplazamientos. En esta figura ustedes pueden ver cómo al complejo funcional de hombro se le pueden aplicar los 3 planos, y al integrar los 3 se va a permitir movimientos amplios, es decir, la integración en una articulación de los 3 planos va a permitir generar múltiples planos sobre el cual se genere movimiento. Es una articulación multiaxial, tan igual como ya se les mencionó en las clases, lo es la de la cadera, la coxofemoral, lo es la del tarso, la astrágalo-escafoidea, lo es de manera funcional la articulación occipito-atloidea, que si bien es cierto se comporta de manera funcional como una enartrosis, como una articulación triaxial, anatómicamente sabemos que es una bicondilia, y en teoría debería comportarse simplemente como una articulación que se desplace o permita desplazamientos en 2 planos. Muy bien, una cosa entonces vendría a ser cómo la articulación se describe de manera anatómica y cómo se describe de manera funcional. Vamos a ir partes por partes. Esta imagen que ven acá ustedes, esta referencia en color rojo, hace justamente descripción del gran movimiento de circunducción de hombro, que implica combinación de varios planos, combinación de los 3 planos de movimiento. Acá ustedes pueden ver esta imagen que hace referencia al desplazamiento del hombro en rotación, ya sea interna o externamente. Muy bien, seguimos. Movimientos del hombro, antepulsión y retropulsión. Básicamente es llevar el hombro hacia adelante, que es la antepulsión, y llevar el hombro hacia atrás, que es la retropulsión. Con respecto a la antepulsión, vendría a ser la proyección de toda la cintura escapular y extremidad superior hacia adelante, como durante la actividad de realizar un puñete. Uno, al tirar un golpe hacia adelante con uno de sus puños, no solamente proyecta el brazo hacia adelante, sino también proyecta el hombro hacia adelante, generando un movimiento no solamente de los huesos de la extremidad superior, sino de la cintura escapular. En cambio, el movimiento de retropulsión es totalmente opuesto, en el cual la cintura escapular se desplaza hacia atrás.
A la antepulsión también se le puede llamar protracción y a la retropulsión también se le puede llamar retracción. En esta siguiente imagen ustedes pueden ver los desplazamientos que hace la extremidad tomando como referencia los tres planos. Ustedes pueden visualizar entonces lo que es el plano sagital, que para este hombro le permite hacer movimientos de flexión y extensión. Plano coronal, que permite a este complejo realizar movimientos de abducción y aducción, ¿sí? Y este desplazamiento grande que ustedes pueden ver hace referencia a la circunducción, que es multiaxial. Acá faltaba ver el plano transversal, que es el que permite movimientos de rotación interna, también llamada medial, o rotar externamente el hombro, lo cual es también llamado rotación lateral. Entonces, la integración de los movimientos en estos tres planos permite generar este gran desplazamiento de circunducción, que es un desplazamiento o un movimiento multiaxial. Acá ustedes pueden ver en esta imagen cómo cuando uno valora desplazamientos a nivel de un complejo funcional, este tiene que ser valorado en base a los ángulos que va a permitir hacer el desplazamiento, tomando como referencia un plano. Por ello, si tomamos como referencia este ejemplo, para el plano coronal, la angulación en una vista lateral vendría a ser 0. Y el desplazamiento que se va a valorar es el desplazamiento de flexión y extensión en el plano sagital. Para ello entonces, sin llegar a estresar o a movimientos compensadores totalmente disfuncionales, la extensión de hombro realiza un desplazamiento en 40 grados hacia atrás en el plano sagital y un desplazamiento de flexión de 0 a 150 o 170 grados en el plano coronal. Ahora, cuando analizamos movimientos en el plano coronal, analizamos lo que son los movimientos de abducción. Yo voy a decirle abducción para que al momento de que ustedes lo escuchen no lo confundan con la aducción, y eso va a ser más fácil ustedes revisar el video. La abducción de hombro se considera que parte de 0 grados y puede inclusive extenderse hasta 180 grados en el plano coronal. Uno puede tomar como referencia esta gran abducción o este ángulo de 180 grados para partir de ahí realizar la aducción, la cual vendría a ser de 180 grados a 0, pero en realidad debería considerarse esta aducción desde los 0 grados hasta los 20 o 40 grados, medializando la extremidad superior. Entonces, tomando literalmente el contexto de aducción y abducción, esta abducción inicia de los 0 grados y se extiende hasta los 180 grados en el plano coronal, y la aducción empieza en 0 grados y se extiende hasta los más 20 o más 40 grados en el plano coronal. Tomando como referencia ahora los desplazamientos que se desarrollan en el plano transversal, tenemos tanto esta imagen como esta imagen. Muy bien, cuando realizamos nosotros o cuando revisamos lo que es la rotación interna de hombro, el antebrazo debe estar en posición neutra, para lo cual entonces cuando ustedes lo valoran deben tener el codo pegado al cuerpo, el codo en flexión de 90 grados y el antebrazo con la mano en esta posición, la cual se describe como una posición neutra. Muy bien, a partir de acá, al rotar internamente el hombro, la angulación va de 0 a 70 grados, y al rotar a partir de acá externamente el hombro va de 0 a 60 grados. Se puede inclusive valorar desde esta posición, como ustedes pueden describir, el hombro en 90 grados de abducción y el antebrazo en esta posición. A partir de acá, rotar externamente el hombro implica un desplazamiento de 0 a 90 grados, y rotar internamente el hombro un desplazamiento de 0 a 70 grados. Muy bien. Ahora, se les habrá también descrito en la clase que cuando uno hace movimientos de la extremidad superior, la cintura escapular no está alejada de esos desplazamientos. Es decir, todo movimiento que se realice tomando como referencia cualquiera de los tres planos en el complejo de hombro, en la articulación del hombro, va a implicar de todas maneras movimientos en la cintura escapular. Inclusive se describe que por cada grado de desplazamiento de la articulación glenohumeral, o por cada 3 grados de desplazamiento de la articulación glenohumeral, la escápula se va a desplazar un grado.
Más adelante vamos a ver cuáles son los movimientos que la escápula va a realizar. Analicemos entonces ahora la estructura ósea de todo este complejo de hombro. En esta vista tenemos a la clavícula derecha. Después les describo por qué es la clavícula derecha. En ella vamos a encontrar una extremidad external, que es la que se articula con el esternón, formando la articulación esternoclavicular, la cual es biaxial de tipo encaje recíproco, una diartrosis tipo encaje recíproco. Tenemos la extremidad clavicular, que es una articulación plana con movimiento. Se cataloga que esta articulación, que vendría a ser la acromioclavicular, es una diartrosis tipo artrodia. En esta vista podemos también visualizar lo que es la extremidad external de la clavícula y la extremidad acromial de la clavícula. Es un hueso que posee una cara superior, la cual va a ser lisa, y una cara inferior, la cual va a poseer tubérculos y va a ser irregular, y posee un borde anterior y un borde posterior. Para estos fines, el borde anterior en su porción medial va a ser convexo y el borde anterior en su porción lateral va a ser cóncavo. Y este reparo justamente es el que nos va a permitir determinar que esta clavícula es del lado derecho. Muy bien, entonces el borde anterior es en su porción medial o su mitad interna convexo, y en su porción lateral o mitad externa va a ser cóncavo. El borde posterior va a ser totalmente opuesto. La extremidad external va a ser mucho más gruesa, de forma casi cuadrangular, mientras que la extremidad acromial es plana o ligeramente aplanada, muy similar a la estructura del acromio. Perfecto. En la cara inferior encontramos una cresta, la denominada cresta subclavia, y un canal o un surco llamado surco subclavio, en el cual encontramos al músculo subclavio y usamos de referencia para la vena, arteria y nervio subclavicular. En la cara inferior de la extremidad external encontramos al tubérculo costal, que es justamente la estructura ósea que sirve de inserción al ligamento costoclavicular, siendo un importante medio de estabilización de la articulación externoclavicular en la cara inferior. Mientras que en la cara inferior de la extremidad acromial encontramos al tubérculo conoideo y a la línea trapezoidea, zonas de reparo para la inserción de los ligamentos córacoclaviculares, córaco de apófisis coracoides escapular. Estos ligamentos vendrían entonces a ser lo que es el ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo, ambos los ligamentos córacoclaviculares. Acá ustedes pueden ver con más detalle lo que es la caría articular de la extremidad external de la clavícula, que forma con el esternón una articulación denominada encaje recíproco o en forma de silla de montar, biaxial. Mientras que en esta imagen ustedes pueden ver la caría articular de esta clavícula con el acrómio escapular. Forman una articulación con dos carillas planas que no permiten movimientos axiales de desplazamiento, pero sí deslizamiento y torsión. Una diartrosis que no permite movimiento angular. En esta imagen ustedes pueden visualizar ahora a la articulación externoclavicular. Acá ustedes pueden ver a la clavícula y al manubrio external. Como ya se habrá descrito, ustedes tienen conocimiento, el esternón posee tres porciones. Posee una extremidad external, posee una porción, en todo caso posee un manubrio, un cuerpo y una apófisis sifoides. Acá ustedes pueden ver el manubrio, acá pueden ver parte del cuerpo y acá ustedes pueden visualizar el ángulo de Lewis. ¿Sí? Ustedes recordarán que el ángulo de Lewis yo lo proyecto, o si lo proyecto en transversal hacia la columna vertebral, llega a la altura del espacio comprendido entre la cuarta y la quinta vértebra torácica y sirve para delimitar lo que es mediastino superior de mediastino inferior. Ahora, ¿a qué altura yo voy a ubicar este ángulo de Lewis? Entre el manubrio y cuerpo external. Justamente lo voy a ubicar a la altura del segundo cartílago costal, zona en la cual se articula el segundo cartílago costal que viene desde la extremidad anterior de la costilla con el esternón, y justamente está en referencia a tanto el manubrio como el cuerpo external. ¿Qué se articula directamente con el manubrio external? 1. La extremidad external de la clavícula, y 2. El primer cartílago costal, que le corresponde a la primera costilla. Ahora, como se les mencionó, esta articulación es una diartrosis tipo encaje recíproco o en forma de silla de montar. La particularidad de esta articulación es que permite el desplazamiento
de la articulación en dos planos. Y acá ustedes pueden ver, para lo que le corresponde a la porción external de esta articulación, como en este sentido es cóncava la articulación, que vendría a ser prácticamente lo equivalente al plano coronal, mientras que en sentido antero-posterior es convexo, como la silla de montar, aquella que se coloca encima de los caballos, ¿no? Ustedes pueden ver cómo en el plano coronal es cóncavo y cómo en sentido antero-posterior es convexo. La extremidad external de la clavícula debe guardar también esa correspondencia para coaptar de manera adecuada con esta porción external de la clavícula. Y es debido a la forma es que presenta o permite el realizar movimientos en dos planos, tanto al momento de antepulsar o retropulsar el hombro, como al elevar o descender el hombro. ¿Qué estructuras estabilizan la articulación? Acá ustedes pueden ver los ligamentos externoclaviculares. ¿Sí? Y con ese nombre hay tres: el ligamento externo clavicular anterior, el ligamento externo clavicular superior. En la cara posterior estaría el ligamento externo clavicular posterior, y en la cara inferior tenemos al ya conocido ligamento costoclavicular. ¿Se acuerdan del ligamento costoclavicular? Aquel que se originaba del tubérculo costal, que está en la cara inferior de la extremidad external de la clavícula y va en dirección tanto a la primera costilla como al primer cartílago costal. Además se describe un ligamento interclavicular que pasa por encima de ambas articulaciones, tanto de la articulación externoclavicular derecha como de la articulación externoclavicular izquierda. Y acá un detalle que no debe dejar de mencionarse: la presencia de un disco articular presente en esta articulación, la que haría la referencia o las veces de un pequeño menisco o un meniscoide en esta articulación. Muy bien, entonces, esta diapositiva, ¿qué nos indica? La articulación externoclavicular, que posee 4 ligamentos que ayudan a estabilizar cada una de las articulaciones: el ligamento interclavicular, que pasa por encima de la horquilla external o escotadora yugular del manubrio external y que relaciona a ambas articulaciones externoclaviculares, y la presencia de un meniscoide o un disco articular que permite la coaptación articular. Muy bien. Ahora hablemos un poco acerca de lo que es la escápula. La escápula o omóplato es un hueso plano, la cual posee 3 ángulos. Acá ustedes pueden ver el ángulo inferior, el ángulo superior y el ángulo externo. El ángulo inferior sirve de reparo, puesto que ahí se insertan 2 músculos importantes: el gran dorsal o dorsal ancho, que viene de la espalda baja y va hacia el húmero, y el músculo redondo mayor. El ángulo superior, que justamente sirve de referencia para la inserción del músculo angular del omóplato o elevador de la escápula, y el ángulo externo, que le corresponde a la cavidad glenoidea escapular. Acá podemos visualizar la cavidad glenoidea escapular, que justamente es aquella en la cual se va a articular la cabeza humeral, formando una diartrosis tipo enartrosis. Ya sabemos que las enartrosis permiten desplazamientos en 3 grados de libertad. Muy bien, seguimos describiendo antes de pasar a la siguiente imagen. Así como posee 3 ángulos, va a poseer 3 bordes. Un borde lateral, el cual también se le puede llamar borde axilar, ya que mira hacia la axila, tomando como referencia, aquí va a estar el brazo, el húmero. El borde medial o borde vertebral, puesto que mira la columna vertebral, y el borde superior. Y se describe una cara anterior, que es una fosa ligeramente excavada con algunas rugosidades que sirve de inserción para el músculo subescapular. En la cara posterior tenemos esta estructura, la cual se denomina espina del omóplato, que hace que la cara posterior de la escápula tenga 2 fosas: una fosa supraespinosa por encima de la espina y una fosa infraespinosa por debajo de la espina, ambas con ligera convexidad. Ahora, con respecto a tanto el borde axilar como el borde vertebral, vamos a ver que no son bordes totalmente lisos, puesto que poseen inclusive un labio anterior, un labio posterior y una porción intermedia o intersticial, igual con respecto al borde medial o borde vertebral: un labio anterior, un labio posterior y un borde intermedio. Y el ángulo superior, cuando se desplaza hacia el lateral, formando el borde superior de la escápula, forma una pequeña escotadura,
que es la denominada escotadura coracoidea, justamente en la base de esta gran apófisis, que es la apófisis coracoides. Escotadura coracoidea y apófisis coracoides. Describimos sobre esta imagen. Es una vista lateral de esta escápula en el cual visualizamos lo que es la cavidad glenoidea, que tiene una forma de una perita, que es cóncava en todo sentido, que inclusive presenta en todo su contorno un disco o un cartílago que lo que hace es profundizar justamente esta caría articular para que coapte mejor lo que es la cabeza del húmero. Se describe por encima de ella un tubérculo supraglenoideo que sirve de inserción para la porción larga del bíceps braquial, del tendón proximal del bíceps braquial, y un tubérculo infraglenoideo por debajo de la cavidad glenoidea que sirve de inserción para la porción larga del tríceps braquial, es decir, para el tendón proximal de la porción larga del tríceps, que es un músculo que se ubica en la cara posterior del brazo. Muy bien. Ahora, describimos la siguiente imagen. Acá ustedes pueden visualizar la escápula en su cara posterior. Sigue siendo escápula derecha, una vista posterior en la cual se describe todo lo que hemos mencionado: el ángulo superior, el ángulo inferior, el borde vertebral, el borde axilar. Acá está el ángulo externo en la cual se articula la cabeza humeral, y acá se puede describir lo que es la denominada espina del omóplato, una espina que se origina a nivel central formando una región triangular que sirve de inserción para determinados fascículos musculares del trapecio, fibras medias, y una espina del omóplato que en su porción más lateral termina formando esta estructura, la cual se va a denominar acromio. Y como ustedes pueden ver, esta espina del omóplato puede describírsele un labio superior, el cual termina convirtiéndose en del borde interno del acromio, y un labio inferior, el cual termina convirtiéndose en el borde externo del acromio. Repito ello porque es importante: el labio superior del espino del omóplato, que termina convirtiéndose en el borde interno del acromio, y el labio inferior del espino del omóplato, que termina convirtiéndose en el labio externo del acromio. Este espino del omóplato logra finalmente describir o diferenciar a esta cara posterior de la escápula en dos regiones: una denominada fosa supraespinosa, la cual sirve de inserción para el músculo supraespinoso, y la fosa infraespinosa, la cual sirve de inserción para el músculo infraespinoso. Muy bien. Vamos a describir ahora un poquito acerca de componentes musculares. Para ello vamos a retroceder algunas diapositivas. ¿Qué complejos musculares o qué músculos se insertan a este nivel? Vamos a describirlo inicialmente a partir de ángulos. En el ángulo inferior, como ya se les describió, se inserta el músculo gran dorsal o dorsal ancho, básicamente en su región posterior, cuando este va de la espalda baja hacia lo que es la diáfisis humeral. Más tarde la describimos. También se inserta a este nivel. Encontramos la inserción del músculo redondo mayor, que es un músculo que también se dirige hacia la diáfisis humeral, en lo particular hacia el labio interno de la correa bicipital, que se ubica en la diáfisis del húmero. El ángulo superior de la escápula sirve para la inserción del músculo angular del omóplato o elevador de la escápula, que es un músculo que se origina en la región cervical y que sirve, como su nombre lo dice, para elevar la escápula. Y acá ubicamos el ángulo externo de la escápula, que sirve para la articulación de la cabeza humeral. Ahora, como grandes complejos: fosa subescapular, inserción del músculo subescapular. Labio anterior de este borde medial o vertebral de la escápula sirve para la inserción del músculo serrato mayor o serrato anterior, que viene en la caja torácica, en la región lateral de mi caja torácica. Y en el labio posterior de este borde medial o vertebral se insertarían tanto el músculo supraespinoso como el músculo infraespinoso, los que se ubican en cara posterior. En este borde axilar de la escápula, igual describimos dos labios: un labio anterior y un labio posterior, la cual sirve de inserción en su extremo anterior para el músculo subescapular y en su labio posterior para los músculos romboides, los músculos redondos, el redondo menor y el redondo mayor. Entonces, como se le describió, el borde
medial o vertebral de la escápula posee un labio anterior y un labio posterior. En el labio anterior ubicamos al músculo serrato anterior o serrato mayor, y en el labio posterior ubicamos tanto fascículos del músculo supra e infraespinoso e inserción de los músculos romboides. El romboides menor en la porción más alta y el romboides mayor en los 2/3 inferiores. ¿Sí? Cuando hablamos del borde axilar, ubicamos que en el borde anterior se insertan fascículos del músculo subescapular y en el labio posterior los músculos redondos. Tercio medio, el músculo redondo menor, y en el tercio inferior, el músculo redondo mayor. A nivel de la apófisis coracoides, cavidad glenoidea de la escápula, como se les mencionó, encontramos al tubérculo supraglenoideo y al tubérculo infraglenoideo. El tubérculo supraglenoideo sirve para la inserción del tendón proximal de la porción larga del bíceps, y el tubérculo infraglenoideo, inserción del tendón proximal de la porción larga del tríceps. Acá estamos justamente también visualizando los labios anterior y posterior del borde axilar de la escápula, un labio anterior que sirve para la inserción del músculo subescapular y un labio posterior para los músculos redondos. En el tercio medio el redondo menor y en el tercio inferior el músculo redondo mayor. Ahora, ¿qué describimos en esta prominencia llamada apófisis coracoides? Aquí se va a insertar 3 músculos y básicamente 3 ligamentos. Esta apófisis coracoides sirve para la inserción proximal de la porción corta del bíceps braquial en su extremo más sobresaliente y la inserción proximal del músculo coracobraquial. Entonces, inserción proximal de la porción corta del bíceps braquial e inserción proximal del músculo coracobraquial, ambos que van hacia la extremidad superior. Y a esta altura, la inserción distal del músculo pectoral menor, que nace de la cara anterior de la tercera, cuarta y quinta costilla. Ahora, ¿qué ligamentos vamos a ubicar acá? Igual más adelante los vamos a describir. El ligamento coracoacromial, que va entre el acromio y la apófisis coracoides, y los ligamentos coracoclaviculares, que se les mencionó, el conoideo y el trapezoideo. Ahora pasemos a la cara posterior. Acá ustedes pueden ver la espina del omóplato, la cual describía lo que es una denominada fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Su nombre describe los músculos que se insertan ahí, el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso. Con respecto a lo que es la espina del omóplato, el labio superior va a servir para la inserción del músculo trapecio fibras inferiores. Y si continuamos hacia el borde medial del acromion, se inserta ahí el trapecio fibras medias. Y si visualizamos lo que es el labio inferior, ubicamos la zona de inserción del deltoides, fibras posteriores, y si ésta se proyecta hacia el labio externo del acromion, el deltoides, fibras medias. Va a haber una imagen en la cual vamos a hacer la interacción entre lo que es la clavícula y escápula para ver a esos dos grandes músculos en su inserción proximal, tanto el músculo trapecio, que le corresponde más la inserción distal, y el músculo deltoides en su región proximal. Muy bien. Bueno, vale notar también que justamente en el borde superior, antes de que se forme la escotadura coracoidea, se inserta el músculo a esta altura homoioideo, que nace del hueso ioides y es considerado músculo infraioideo. En esta imagen ahora visualizamos a lo que es el hueso húmero, que como ustedes recordarán es un hueso largo, ¿sí? Y todo hueso largo va a presentar una epífisis superior, una diáfisis, y más adelante se va a poder visualizar la epífisis inferior. Muy bien, si visualizamos lo que es la epífisis superior, ¿qué tenemos como reparo? La cabeza humeral, que ya se le describió, que es lo equivalente a la tercera parte de una esfera, y en sentido totalmente opuesto a la cabeza humeral tenemos al tubérculo mayor o troquíter. Como esta vista es la porción anterior, visualizamos también un tubérculo ubicado entre ambas estructuras que ya mencioné, que es el denominado tubérculo menor o troquín. ¿Sí? Esta es una vista posterior del mismo hueso en el cual se puede describir la cabeza humeral y el tubérculo mayor. Ahora, volvemos a la vista anterior.
vamos a ver que por debajo del tubérculo mayor se describe una cresta, llamada cresta del tubérculo mayor o cresta subtroquiteriana, mientras que por debajo del troquín encontramos a la cresta del tubérculo menor o cresta subtroquiniana. ¿Cuál es la importancia de estas dos crestas? Puesto que tanto ambos tubérculos como ambas crestas logran delimitar este nivel, lo que es la corredera bicipital, que es justamente la zona en la cual va a discurrir el tendón proximal de la porción larga del bíceps braquial. Tendón proximal que, como ya recordamos, se origina en el tubérculo supraglenoideo, el tubérculo que está por encima de la cavidad glenoidea escapular, que justamente al salir de la cápsula articular y dirigiéndose hacia la corredera bicipital o surco intertubercular, es que el tendón proximal de la porción larga es más extenso y hace que ese fascículo externo del bíceps sea considerado más largo que la porción interna, que nace de la apófisis coracoides. Muy bien, ahora, este vendría a ser el denominado cuello anatómico y este es el denominado cuello quirúrgico. ¿Por qué el cuello quirúrgico? Debido a que justamente en el troquín y el troquíter se insertan los denominados músculos del manguito rotador. En el troquín se inserta el músculo subescapular, más adelante lo vamos a ver con más detalle, y en el troquíter se insertan tres músculos, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Si seguimos describiendo esta porción, vamos a ver que la cresta del tubérculo mayor o cresta subtroquiteriana sirve de inserción distal al músculo pectoral mayor, que nace en clavícula y caja torácica, mientras que la cresta subtroquiniana o cresta del tubérculo menor sirve de inserción al músculo redondo mayor, que nace del ángulo inferior de la escápula y que se hace anterior, pasando por delante la articulación glenohumeral, y es debido a ello que le imprime tres movimientos: extensión de hombro, aducción de hombro y rotación interna. Ahora, a nivel de la corredera bicipital también se describe la inserción de otro músculo bastante grande que viene desde la región baja de la espalda, que es el músculo gran dorsal o dorsal ancho, que más adelante lo vamos a ver, que cuando llega a la región de la cintura escapular se inserta en el ángulo inferior de la escápula y cuando llega al hombro se dirige a esta región intermedia, zona en la cual desciende el tendón proximal de la porción larga del bíceps. Tanto el músculo redondo mayor como gran dorsal o dorsal ancho le imprimen prácticamente los mismos movimientos al hombro: extensión, aducción y rotación interna de hombro, con la única diferencia que el músculo gran dorsal a la vez deprime la cintura escapular. En esta imagen, acá ustedes pueden visualizar el eje angular que existe entre la diáfisis del húmero y la cabeza humeral. La angulación que ustedes pueden visualizar es de aproximadamente 135 grados. Y en la región inferior ustedes pueden visualizar cómo en el contorno de la cavidad glenoidea escapular también se va a ubicar un cartílago, que si yo lo secciono de forma transversal, tiene una forma triangular, un cartílago que lo que hace es incrementar la profundidad de esta cabeza humeral, porque como ustedes recordarán, como ustedes pueden ya analizar, difícilmente la cabeza humeral va a mantenerse sujeto a esta carilla articular en la escápula debido a la escasa profundidad. Lo que estabiliza la articulación son los ligamentos y los músculos que más adelante vamos a describir. Y acá ustedes pueden ver la región inferior de ese hueso humeral. Sigue siendo el húmero del lado derecho, y ahora acá visualizamos dos estructuras o dos porciones con más detalle: lo que es la diáfisis y lo que es la epífisis inferior. ¿Qué visualizamos aquí? Para empezar, la diáfisis posee una estructura triangular, por lo cual se le va a describir un borde anterior, un borde interno y un borde externo. En base a ello voy a tener una cara interna, una cara externa, volviendo a la imagen anterior, y una cara posterior. Entonces, tengo lo que es un borde anterior, un borde interno, un borde externo. Debido a ello, tengo una cara interna, tengo una cara externa y tengo una cara posterior. Y si vuelvo a la imagen anterior, voy a visualizar que la cara externa sirve de reparo para una región, la denominada tuberosidad deltoidea o impresión deltoidea.
que es una estructura de V o V chica ubicada en la cara externa del húmero, en su tercio medio prácticamente, en el tercio medio de la diáfisis, que sirve para la inserción distal de los 3 fascículos del músculo deltoides, tanto el deltoides anterior como las fibras medias de este músculo y las fibras posteriores. Y otro detalle adicional, que de la cara posterior de esta diáfisis humeral hacia la cara externa, de la cara posterior hacia la cara externa, pasando por detrás de la impresión deltoidea, encontramos el canal radial o el canal de torsión, zona en la cual se ubica el nervio radial, que es un nervio que se origina en el plexo braquial. Ahora describamos la epífisis inferior, que encontramos como puntos de reparo más importantes. Tenemos al cóndilo humeral y tenemos al atrócleo humeral. Como ustedes pueden ver, el cóndilo es totalmente convexo, mientras que el atrócleo humeral posee una carilla plana en su región medial, una carilla plana en su región lateral y una región cóncava. Eso es lo que describe a una tróclea. Inclusive la analogía que se le describe es que es muy similar a lo que es una polea. Aquí la imagen que les he colocado no respeta necesariamente lo que es la realidad, puesto que acá se ha descrito el cóndilo humeral. Vamos a hacer la corrección entonces. Este es el cóndilo humeral y esto es la tróclea humeral. Cóndilo humeral, trócleo humeral. Este cóndilo se va a relacionar con el rodete radial, que forma parte de la estructura de la cabeza del hueso radio, un hueso antebrazo. Y esta tróclea humeral es la que se va a articular con el hueso cubital, formando una trocleartrosis, una articulación que permite desplazamientos solamente en un grado de libertad o un solo plano, el plano sagital. Ahora, por encima del cóndilo encontramos al denominado epicóndilo y por encima de la tróclea a la llamada epitróclea. También es válido usar los nombres de epicóndilo lateral y epicóndilo medial. En su cara anterior, esta epífisis, por encima del cóndilo humeral, encontramos la fosita radial, que al momento de tener el brazo o el codo en total flexión, permite el alojamiento a este nivel del rodete radial, y por encima de la tróclea en la cara anterior, la fosa coronoidea, que sirve para que ingrese a ese nivel en flexión máxima de codo la apófisis coronoides, que le corresponde al hueso cubital. Muy bien. En la cara posterior ustedes pueden ver una gran fosa, que es la llamada fosa olecraniana, que está más próximo en referencia a lo que es la tróclea humeral. Una fosa olecraniana para que en el caso de que yo tenga el codo totalmente extendido, se aloje ahí lo que es la fosa o el tubérculo olecraniano u olecranon del hueso cubital. Ahora, acá ustedes pueden visualizar el surco para el nervio cubital. En más de una vez ustedes han llegado a impactar la región interna de su codo con el borde de alguna mesa, con el borde de alguna silla, y han percibido que producto de ese golpe, ese traumatismo, se generó una irradiación nerviosa hacia la cara medial de su antebrazo y la mano. Eso es porque justamente han impactado en este ángulo, en esta fosa, en este surco, zona en la cual se ubica el nervio cubital. Muy bien. Ahora, tomando como referencia algunas inserciones musculares importantes, bueno, vamos a ver que a nivel de la epi o el epicóndilo medial o epitróclea se deben insertar 6 músculos. 6 músculos de la cara anterior del antebrazo, ¿sí? 6 músculos de la cara anterior del antebrazo. Bueno, para hacer referencia, el músculo pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, los 4 músculos de primer plano en la cara anterior del antebrazo, de segundo plano el músculo flexor común superficial de los dedos de la mano, y al tercer plano algunos fascículos del músculo flexor común profundo. Mientras que el epicóndilo lateral o simplemente epicóndilo sirve para la inserción también de 6 músculos. 2 de la cara externa, que es el segundo radial externo y el músculo supinador corto, y 4 de la cara posterior, que son los 4 del primer plano en la cara posterior del antebrazo. Vale decir, el músculo anconio, el músculo extensor propio del quinto dedo, el músculo extensor común de los dedos y el músculo cubital posterior. Los otros 2 músculos de la cara externa del antebrazo, vale decir supinado largo y primer radial externo, se insertan en la cresta supracondilia lateral, o también llamada cresta supraepicondilea.
Muy bien. Entonces, 6 músculos de la cara anterior de antebrazo que se insertan en la epitróclea o epicóndilo medial, y 6 músculos que se insertan en la cresta 6 músculos que se insertan en el epicóndilo lateral o simplemente epicóndilo. 2 de la cara externa, los más profundos, 2 de la cara externa de antebrazo y 4 de la cara posterior de antebrazo. Los otros 2 de la cara externa se insertan en la cresta supracondílea. Muy bien, seguimos. Volvemos ahora nuevamente a hombro, porque ya ahora es momento de describir las articulaciones. Acá ustedes pueden ver las 5 referencias articulares de este complejo de hombro. Vale decir, tenemos las 3 directas o las 3 verdaderas, que son la articulación glenohumeral, la cual es una diartrosis tipo enartrosis. Tenemos la articulación acromioclavicular, la cual es una diartrosis tipo artrodia. Y tenemos la articulación esternoclavicular, la cual es una diartrosis en forma de silla de montar o tipo encaje recíproco. Esta articulación glenohumeral permite movimientos en 3 grados de libertad, es decir, movimientos multiaxiales, ya que integran movimientos usando los 3 planos de referencia: sagital, coronal y transversal. La articulación acromioclavicular solo permite desplazamientos o movimientos de deslizamiento y torsión, ya que no permite desplazamientos angulares, y la articulación esternoclavicular, al ser en forma de silla de montar o tipo encaje recíproco, permite movimientos en 2 planos, al momento que se eleva o desciende el hombro, al momento que proyecto hacia adelante el hombro en antepulsión o proyecto el hombro hacia atrás en retropulsión. Las otras 2 articulaciones, las llamadas pseudoarticulaciones, son la subdeltoidea y la escapulotorácica. La subdeltoidea es la que justamente se ubica a esta altura, zona en la cual se ubica la bursa subdeltoidea, muy próxima a la bursa subacromial, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bursa subdeltoidea. Y la escapulotorácica, porque como ustedes recordarán, la escápula genera desplazamientos al momento de relacionarse o al momento de realizar movimientos con el hombro, con la extremidad superior. Si estuviera totalmente adherido la cara anterior de la escápula a la parrilla costal, no se podrían permitir movimientos libres de la articulación glenohumeral o movimientos de los demás complejos articulares, puesto que no es la única articulación que se va a desplazar. Por eso es que hay que tratar de mantener totalmente libre los desplazamientos de la escápula con respecto a la cara posterior de la parrilla costal. Para este fin es que existen 2 músculos que van a justamente estar ubicados entre la cara anterior de la escápula y la región posterior de mi parrilla costal, que es el músculo subescapular, que ustedes recuerdan, que nace en la fosa subescapular y que se dirige hacia el troquín, y el músculo serrato-mayor, que nace en la región lateral de mi costilla, mis costillas, pasa por delante de la escápula, pero no se inserta en la escápula sino hasta que llega al labio anterior de su borde medial o de su borde vertebral. Muy bien, entonces tengo 5 articulaciones en el complejo de hombro: 3 verdaderas, glenohumeral, acromioclavicular, esternoclavicular, y 2 pseudoarticulaciones, la subdeltoidea y la escapulotorácica. Acá ustedes pueden ver la cintura escapular, que básicamente integra 2 huesos: la clavícula y la escápula. Acá una vista posterior, la clavícula y la escápula. Acá se destaca la articulación acromioclavicular, una artrodia, y acá la articulación externo-clavicular, y una vista superior de este complejo funcional de cintura escapular. Acá ustedes pueden ver lo que es la clavícula. Como se le describió, posee un borde anterior, el cual en su porción medial es convexo y en su región lateral es cóncavo. Un borde posterior totalmente apuesto, en su región medial es cóncavo y en su porción lateral es convexo. Una extremidad external, una extremidad acromial que forma la artrodia al articularse con el acromion, y un acromion que es la región terminal del espinelomóplato, una espina que posee un labio superior, el cual se continuaba, recuerdan, con el labio interno del acromion, y un labio inferior, el cual se continúa con el labio externo del acromion. ¿Por qué describimos esta imagen? La describimos debido a que nos va a servir para hacer referencia a algunos músculos o a inserción de algunos músculos. Por ejemplo,
los más importantes al menos se van a mencionar. El borde anterior de la clavícula sirve para inserción fundamentalmente de dos músculos. El tercio interno de este borde anterior y el tercio medio de este borde anterior sirve para la inserción del músculo pectoral mayor. Estas dos porciones y la cara lateral del manubrio del cuerpo esternal y los cartílagos costales que se relacionan tanto con el manubrio como con el cuerpo del esternón. El tercio externo que me queda libre del borde anterior sirve para la inserción del músculo deltoides, fibras anteriores. Y si este tercio externo del borde anterior sirve para mi inserción proximal de las fibras anteriores del músculo deltoides, lo continúo hasta el borde lateral del acromion, que sirve para la inserción de las fibras medias del músculo deltoides. Y si esto lo continúo, se va a continuar con el labio inferior del espínulo omóplato, para que se inserte entonces las fibras posteriores del músculo deltoides. Entonces, ¿qué tengo? Que el borde anterior en el tercio externo o en su tercio externo se continúa con el borde externo del acromion, el cual se continúa con el labio inferior de la espina del omóplato. Deltoides anterior, deltoides medio y deltoides posterior. Y así como he hecho esta descripción por afuera, también la puedo hacer por adentro, en este sentido. Yo tengo el borde posterior de la clavícula. Si yo a este borde posterior primero lo divido en 4 cuartos, el cuarto más interno sirve para que se inserten dos músculos: la porción clavicular del músculo esternocleidomastoideo y la porción clavicular del músculo esternocleidoioideo, que es un músculo infraioideo. Ahora, si yo divido a este borde posterior en 3 tercios, solamente tomo como referencia al tercio externo, puesto que sirve para la inserción de las fibras superiores del músculo trapecio. Este borde posterior se continúa con el labio interno del acromion, fibras medias del músculo trapecio. Y este labio interno del acromion se continúa con el labio superior de la espina del omóplato, fibras inferiores del músculo trapecio. Entonces, acá se va a insertar en el tercio externo del borde posterior de la clavícula las fibras superiores del músculo trapecio, labio interno del acromion, fibras medias del músculo trapecio, y labio superior de la espina del omóplato, fibras inferiores del músculo trapecio. Mientras que para el deltoides, ubicado en la porción externa, vendría a ser todas inserciones proximales. Para el músculo trapecio, que está ubicado en la región interna de esta imagen, vendría a ser todas inserciones distales, puesto que el trapecio se va a originar en la región occipital del cráneo y en las espinas de las vértebras cervicales y vértebras torácicas hasta aproximadamente la vértebra torácica número 10. Muy bien. Acá ustedes pueden ver los movimientos que la escápula va a realizar, tanto la elevación como descenso escapular, la antepulsión y retropulsión de hombro, que permite llevar el hombro hacia adelante, como cuando uno lanza un puñetazo, o el hombro hacia atrás, que es cuando uno quiere evitar que ese hombro impacte con algo, y los movimientos de rotación superior e inferior de la escápula. Superior, que vendría a ser formar esta angulación, pasar de esta línea, el borde vertebral de la escápula, a esta angulación, al momento que uno realiza movimiento con la extremidad superior, o rotar en sentido inverso. Esto sería equivalente a la rotación de esa escápula en sentido antihorario, cuando uno hace movimientos de separación de la extremidad, y en el sentido totalmente inverso, que sería rotar internamente en sentido horario, para movimientos de aproximación de la extremidad al cuerpo. En pocas palabras, si me voy a rascar la cabeza con la mano, roto superiormente la escápula y se voy a, por ejemplo, sacar la billetera del pantalón, o en el caso de las señoritas, ajustarse los clips del brasier, rotar internamente la escápula, acompañando a ese movimiento de rotación interna de hombro. Como les dije, por cada movimiento angular, o por cada 3 grados que se desplace la extremidad superior en cualquier plano, la escápula suele desplazarse 1 grado. Es decir, si por ejemplo yo he realizado la abducción de hombro a 180 grados, uno puede pensar o puede intuir que la escápula ha rotado superiormente 60 grados. ¿Sí? La tercera parte del movimiento angular de la articulación de hombro. Acá ustedes pueden ver justamente la articulación escápulo-torácica. Acá está el tórax, acá está la escápula, ¿de acuerdo?
Esto vendría a ser las veces el músculo serrato mayor, que como les mencioné, se origina en la región lateral de las primeras 10 costillas y va a pasar por delante de la escápula, pero no se va a insertar en ella sino hasta que llega al labio anterior, su borde vertebral o borde medial. Ya se describió anteriormente. Y por acá se describe el músculo subescapular, que nace en la fosa subescapular, ¿de acuerdo? Y que se dirige hacia el troquín del húmero, pasando por delante de la articulación glenohumeral, justamente siendo este el principal rotador interno de hombro. Ahora, componente ligamentario. Acá ustedes pueden visualizar primero los ligamentos córacoclaviculares. Tengo el ligamento conoideo, tengo el ligamento trapezoideo, que fundamentalmente estabilizan esta articulación, la articulación acromioclavicular, ¿sí? Estos ligamentos sirven justamente para estabilizar la articulación acromioclavicular. Esta articulación acromioclavicular posee dos ligamentos, el ligamento acromioclavicular superior y el ligamento acromioclavicular inferior. Y formando parte del techo del hombro tenemos tanto al acromion como al ligamento coracoacromial, ¿sí? Un reparo importante que conozcan una vez: si yo realizo la abducción de hombro, de este hombro, sin ningún movimiento o rotación del hombro, simplemente una abducción pura de hombro, en un momento voy a el tubérculo mayor a hacerlo impactar con el acromio, lo cual se denomina impactación subacromial, lo cual restringiría la abducción de hombro. Por eso, para poder llevar el hombro en abducción de 0 a 180 grados, es necesario imprimirle a esta articulación no solamente el movimiento de abducción, sino el movimiento de rotación externa, para que el troquíter se desplace a posterior y no impacte con el acromio. Acá además se puede describir el ligamento transverso superior de la escápula, que en el transcurso de los años se va a calcificar y va a permitir que esta escotadura deje de llamarse escotadura y forme una especie de ojal, que básicamente sirve para la inserción o la ubicación de vasos sanguíneos supraescapulares. Muy bien, entonces, ligamentos coracoclaviculares, el conoide, el trapezoide, que estabiliza la articulación, evitando desplazamientos bruscos de la clavícula hacia adelante o hacia atrás con respecto a este acromio. En la articulación acromioclavicular de por sí, el ligamento acromioclavicular superior y el ligamento acromioclavicular inferior, y el ligamento coracoacromial, que ayuda a estabilizar la articulación en la parte superior. Acá se puede ver totalmente claro la discrepancia que existe entre la superficie articular de la cabeza humeral y la región articular que corresponde a la cavidad glenoide de la escápula, ¿sí? Si fuera solamente un movimiento de rodamiento el que se realice entre la cabeza humeral y la cavidad glenoide escapular, habría un momento en el cual no habría suficiente espacio articular para la cabeza del húmero y la articulación se decoaptaría, se luxaría. Por eso es que el movimiento de rodamiento no es el que se desarrolla en la articulación, sino es el movimiento de deslizamiento. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. La misma articulación visualizada de arriba. Acá ustedes pueden ver la articulación externoclavicular con los ligamentos externoclaviculares. Acá está el superior, adelante debe estar el anterior, atrás el posterior, y en la parte inferior, recuerden, el ligamento costoclavicular. Acá ustedes pueden ver la articulación acromioclavicular con los ligamentos acromioclavicular superior, acromioclavicular inferior. Acá se describen los ligamentos tanto conoideo como trapezoideo, ligamentos coracoclaviculares y el ligamento coracoacromial. Ahora aquí se describe la cápsula articular. Esto es la cápsula articular, que va a envolver a todo el complejo o a toda la articulación glenohumeral. Una cápsula articular que, al visualizarla en su extremidad anterior, describe dos reparos importantes. Primero, esta región de acá, de acuerdo, que vendría a ser justamente la vaina sinovial del tendón proximal de la porción larga del bíceps, que como ya ustedes imaginarán, primero se ubicaba dentro de la cápsula, de ahí sale de la cápsula para poder dirigirse a la correa bicipital, y el siguiente reparo es la cápsula articular, en la cual se describen los tres ligamentos glenohumerales: el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. Estabilizan la articulación en su cara anterior. Acá la pregunta del millón, ¿cuál sería? ¿Cuál de mis tres ligamentos sería el más importante? Es una especie de Z. Ligamento glenohumeral superior, ligamento glenohumeral
anterior o ligamento glenohumeral inferior. ¿Cuál para ustedes sería el ligamento más importante dentro de los glenohumerales? 10 segundos para responder. Muy bien, escuché a alguien por ahí. Sería el ligamento glenohumeral inferior. Mi hijita justo me acaba de responder, está a mi costado, ayudándome a recordar los elementos que están en la imagen. Mi hijita de 6 años. ¿De acuerdo? Sería el ligamento glenohumeral inferior. ¿Por qué? Porque sirve como una especie de hamaca para soportar la cabeza del húmero desde abajo con respecto a la cavidad glenoide escapular, para estabilizar así mejor la articulación. Ligamento glenohumeral inferior. ¿Qué otro reparo encontramos por acá? Acá estaría el músculo pectoral mayor, ¿de acuerdo? Que se dirige, bueno, hacia el labio externo de la corredera, ¿de acuerdo? Este vendría a ser pues la porción larga del tríceps, ¿de acuerdo? Y como eso está cortadito y está en la parte más alta del troquíter, haría referencia justamente a, si no es que va por afuera y es el músculo deltoides, vendría a ser la inserción distal del supraespinoso. Muy bien, hay que tratar de describir la imagen en base a los libros que ustedes tienen como referencia. Acá en esta imagen podemos visualizar en la derecha primero la cavidad glenoide escapular y acá a la izquierda la presencia de las bursas. Acá no está el húmero y acá sí lo está. Y acá ustedes pueden ver estas dos bursas: la bursa subacromial, abajo del acromion, la bursa subdeltoidea, abajo del músculo deltoides, y por acá la pequeña bursa subtendinosa del músculo subescapular. ¿Cuál de las tres son las que les describí que forma una pseudoarticulación? Muy bien, la articulación subdeltoidea, que justamente está en referencia a la presencia de la bursa subdeltoidea ubicada por debajo del músculo deltoides. Sería una de las dos articulaciones o pseudoarticulaciones del complejo de hombro. Entonces, tengo tres bursas: la subacromial, la subdeltoidea y la bursa subtendinosa ubicada por debajo del músculo subescapular. Como es una vista lateral, ¿qué puedo visualizar? Acá está el acromion, acá está la apófisis coracoides, acá tengo el ligamento córaco acromial, ligamento córaco acromial, acá tengo al tendón proximal de la porción larga del bíceps, que nace del tubérculo supraglenoideo, ¿sí? Acá está, inserción del tendón proximal de la porción larga del bíceps, y acá tengo el tendón proximal de la porción corta del bíceps, que nace de la apófisis coracoides, porción larga y porción corta del bíceps. En una vista posterior logro visualizar al músculo redondo menor, al músculo infraespinoso. Muy bien. Ahora, con respecto al músculo deltoides, ya se les hizo mención. La referimos rápidamente a esta imagen. Tenemos al músculo deltoides, fibras anteriores, deltoides, fibras medias y deltoides, fibras posteriores. ¿Sí? Las fibras anteriores presentan su inserción proximal ¿en dónde? En el tercio anterior del borde anterior, en el tercio externo, perdón, del borde anterior de la clavícula. Las fibras medias en el borde externo del acromion y las fibras inferiores en el labio inferior del las fibras posteriores, perdón, en el labio inferior del espíneo omóplato. Nuevamente, deltoides anterior, tercio externo del borde anterior de la clavícula, deltoides medio, labio externo del acromion, deltoides posterior, labio inferior de la espina del omóplato. ¿Sí? Los tres fascículos se van a dirigir hacia la cara externa del húmero. ¿Y qué encontramos en la cara externa del húmero? Que les mencioné que había en el tercio medio de la cara externa de la diáfisis humeral. ¿Qué encontrábamos ahí? Muy bien, la impresión deltoidea o V deltoidea, zona en la cual se va a insertar tanto los fascículos anteriores como medios y fascículos posteriores del músculo deltoides. ¿Qué movimiento realizaría las fibras anteriores? Flexión de hombro. Las medias, abducción de hombro en un rango mucho más amplio al que realiza el músculo subescapular, y las fibras posteriores realizan la extensión de hombro. Además que si nosotros flexionamos o abducimos el hombro a 90 grados en el plano transversal, también uno puede evaluar la aducción y abducción de hombro. Si yo realizo la abducción de hombro a 90 grados y a partir de eso pongo mi brazo hacia adelante de mis ojos,
estoy realizando la aducción de hombro en el plano transversal, y si de ahí vuelvo nuevamente a colocar la mano lateral a mi cuerpo con el codo extendido, estoy realizando la abducción de hombro en el plano transversal. Entonces, si yo nuevamente hago la abducción de hombro a 90 grados y proyecto la palma de la mano hacia adelante, creo que me equivoqué al describírselo, si la palma de la mano va hacia adelante, describo la abducción de hombro en el plano transversal, y si nuevamente vuelve la palma de la mano a ubicarse en lateral a mi cuerpo, realizo la abducción de hombro en el plano coronal, transversal, perdón, plano transversal. ¿Sí? Tanto esa aducción transversal como abducción transversal son del plano transversal, ¿sí? Deltoides anterior para la aducción transversal de hombro y deltoides posterior para la abducción transversal de hombro. Muy bien. Seguimos con algunos músculos. Acá ustedes pueden visualizar a los músculos del manguito rotador o algunos de los músculos del manguito rotador. Les he puesto acá la imagen nuevamente de la estructura ósea para que se orienten mejor. Acá está la fosa subescapular. En ella se origina el músculo subescapular, siendo su inserción proximal. Y la inserción distal de ese músculo va a estar a nivel del troquín. Como pasa por delante de la articulación glenohumeral, le imprime un movimiento de rotación interna al hombro, siendo el principal rotador interno de hombro. Entonces, el músculo subescapular, al ubicarse o al insertarse de manera proximal en la fosa subescapular, al pasar por delante de la articulación glenohumeral para dirigirse al troquín, imprime a la articulación glenohumeral un movimiento de rotación interna de hombro. Movimiento de rotación interna de hombro. Muy bien. Siguiente imagen. Acá ustedes pueden ver una imagen posterior en la cual se puede visualizar al músculo supraespinoso, y al músculo infraespinoso y al músculo redondo menor. El músculo supraespinoso nace en la fosa supraespinosa y distalmente se va a insertar a nivel del troquíter o tubérculo mayor de la cabeza, de la epífisis superior del húmero, Como pasa por encima de la articulación glenohumeral, el movimiento que le imprime la articulación vendría a ser la abducción de hombro, al menos los primeros 15 grados de abducción, ya que no es el principal abductor de hombro, más estabiliza la articulación glenohumeral en su vista superior. Y acá ustedes pueden visualizar al músculo infraespinoso, que nace de la fosa infraespinosa, y al músculo redondo menor, que nace del tercio medio del borde axilar o lateral de la escápula, ambos en dirección al troquíter. Y como pasan por atrás de la articulación glenohumeral, le imprimen un componente rotador a este complejo glenohumeral, es decir, rotación externa de hombro. ¿Ven? Fosa infraespinosa, músculo redondo menor, y tanto el músculo infraespinoso como el redondo menor pasan por atrás de la articulación, imprimiéndole al hombro un componente rotador externo, siendo los principales rotadores externos de hombro. Entonces, el músculo subescapular es el principal rotador interno de hombro. El músculo supraespinoso genera un componente abductor de hombro, al menos en los primeros 15 grados. Recuerden que por encima de esa articulación también pasa el músculo deltoides, fibras medias, que genera un mayor potencial abductor de hombro. Y en la cara posterior de la articulación está el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor, que al pasar por atrás de la articulación glenohumeral le imprime un componente rotador externo. Esos cuatro son los denominados músculos del manguito rotador: el subescapular, que va al troquín; el supraespinoso, que va al troquíter; infraespinoso y redondo menor, que también van al troquíter. Acá en esta imagen ustedes pueden ver al músculo gran dorsal o dorsal ancho, que se origina a nivel de la cresta sacra, se origina a nivel de lo que es la cresta ilíaca, y se dirige, y la columna vertebral, ¿sí o no? ¿Sí? Tanto las espinas de las vértebras lumbares como las espinas de las vértebras torácicas, y se dirige en diagonal hacia el húmero, llegando hacia donde, ya les mencioné, si es el gran dorsal, llega a la misma corredera bicipital. Y acá ustedes pueden visualizar también al músculo redondo mayor, que nace del tercio inferior del borde axilar de la escápula y se dirige hacia el labio interno de la corredera bicipital, o simplemente cresta subtroquiniana. Se les mencionó, ¿recuerdan?
Yo tengo la correa bicipital y tengo la cresta subtroquiniana, que sería su labio externo, y la subtroquiniana, que sería su labio interno. ¿Quién iba a la subtroquiniana o labio externo de la correa? El pectoral mayor. Por lo cual el pectoral mayor también pasa por delante de la articulación y se considera que es uno de los principales aductores de hombro. Uno de los principales, si no el más importante, aductor de hombro. ¿De acuerdo? ¿Quién iba al labio interno de la correa? El músculo redondo mayor. ¿Y quién iba a la misma correa? El músculo gran dorsal o dorsal ancho, el que vemos aquí en toda la imagen. Tanto el músculo gran dorsal o dorsal ancho como el músculo redondo mayor vienen de atrás, pero se hacen anteriores con respecto a la articulación glenohumeral y le imprimen a la articulación glenohumeral los movimientos de extensión, aducción y rotación interna de hombro, que son movimientos que uno describe cuando hace el balanceo de los brazos al caminar. Uno hace el balanceo de una extremidad superior al caminar a posterior, y ahí uno puede evaluar justamente los tres desplazamientos: la extensión, la aducción y la rotación interna de ese complejo articular. Muy bien, perfecto. A ver, pasamos a la siguiente imagen. Ahora rápidamente, para poder describirle algunos músculos que aún no hemos visto, que son los músculos del brazo, muy bien, que tienen relevancia cuando hablamos del estudio del complejo de hombro. Primero vemos algunos más laterales. Acá ustedes pueden ver este extremo muscular cortado, que vendría a ser justamente la zona de inserción del pectoral mayor. Un pectoral mayor cuya inserción proximal se va a ubicar en la cara lateral tanto del manubrio como del cuerpo esternal. Se inserta en los cartílagos de las costillas que tienen relación con lo que es el esternón, y se inserta a nivel del tanto el tercio medio como el tercio interno del borde anterior de la escápula. Ese pectoral mayor se va a dirigir finalmente hacia el labio externo de la correa bicipital o cresta subtroquiniana. ¿De acuerdo? Y va a poseer tres fascículos: un fascículo superior, un fascículo fibras medias, un fascículo fibras inferiores. Aquí lo ven cortado al músculo. ¿Sí? Posee tres componentes. Los tres componentes son componentes aductores de hombro, ya sea utilizando el plano transversal, como cuando describimos la aducción horizontal de hombro, deltoides anterior, y la abducción horizontal de hombro, deltoides posterior. ¿Sí? Pectoral mayor con dos componentes aductores, tanto la aducción en el plano coronal como la aducción en el plano transversal. Además que, como pasa por delante la articulación glenohumeral, posee también un componente rotador interno de hombro. ¿Qué otro pectoral logramos describir en la imagen? El músculo pectoral menor, que como se les mencionó también, su inserción proximal va a ubicarse en la cara anterior de los cuerpos de la tercera, cuarta y quinta costilla, y la inserción distal es hacia la apófisis coracoides de la escápula. Como se les mencionó, la apófisis coracoides sirve para la inserción de tres músculos: la inserción distal del pectoral menor y la inserción proximal de dos músculos de brazo: el músculo coracobraquial, que se dirige hacia el tercio medio de la cara interna del húmero y que posee tres componentes de movimiento: flexión, aducción y cierta rotación interna de hombro, y también sirve de inserción proximal a la porción corta del bíceps braquial. Acá ustedes la pueden ver. Conocemos ya la porción larga del bíceps braquial, que es más lateral, y ambas porciones, tanto la porción corta como la porción larga, forman un tendón distal que se dirige hacia un hueso del antebrazo, un hueso ubicado en la diáfisis de mi antebrazo, que vendría a ser la tuberosidad bicipital del radio. Por ello es que este bíceps es un importante flexor de codo, más cuando la flexión encuentra el antebrazo en supinación o con la palma mirando hacia adelante o hacia arriba. Muy bien, este bíceps braquial, tanto la porción corta como la porción larga, se ubican en el primer plano o son los músculos más superficiales de la cara anterior de este brazo. ¿Qué función tiene? Principal flexor de codo cuando el antebrazo está supinado, y principal rotador o principal supinador de antebrazo cuando esta supinación parte inclusive desde una pronación máxima. O sea, cuando la palma de la mano está totalmente mirando hacia abajo, y cuando a partir de ese movimiento hacemos que la palma mire hacia arriba. Ahí también va a actuar el músculo bíceps braquial. ¿Qué otros músculos logramos describir por acá? El músculo subescapular, que acá se ve con mayor detalle.
el músculo redondo menor, ¿de acuerdo? El músculo redondo mayor y algunos fascículos que por acá describen la inserción del músculo serrato mayor, ¿sí? Del músculo, perdón, gran dorsal. Entonces, músculo subescapular que se logra visualizar por acá, ¿de acuerdo? Músculo subescapular, algunos fascículos de los músculos redondos. Ustedes saben que el redondo mayor se hace anterior con respecto a la articulación glenohumeral, ¿de acuerdo? Al igual que el gran dorsal. Muy bien. Ahora, de este antebrazo tengo también dos músculos en un segundo plano, ya que son tres músculos de la cara anterior. El primero ya lo describimos, el bíceps braquial. En un segundo plano tenemos al músculo coracobraquial que ya les describí y a este músculo que es el músculo braquial anterior. ¿De dónde nace el músculo braquial anterior? De la impresión deltoidea o la B deltoidea. Nace de la impresión deltoidea o la B deltoidea. Se ubica en la cara anterior o en la cara tanto interna como externa de la mitad inferior de la diáfisis del húmero y se va a dirigir hacia la tuberosidad coronoidea o subcoronoidea ubicada en el cúbito. Posee también un componente flexor de codo, el cual es más relevante cuando el codo inicia el movimiento con el antebrazo en pronación, es decir, la palma mirando hacia atrás o la palma mirando hacia abajo. Entonces, la cara anterior del brazo posee tres músculos. En un primer plano, el bíceps braquial, porción corta, porción larga, que se dirige a la tuberosidad bicipital del radio y realiza la flexión de codo cuando tengo el antebrazo supinado, palma hacia arriba, y es el principal supinador de antebrazo cuando el movimiento inicia de una pronación máxima. Y en un segundo plano tengo al músculo coracobraquial, que posee tres componentes musculares de movimiento: flexión, aducción y un componente rotador interno de hombro, y el músculo braquial anterior, que es un flexor de codo, en particular activo cuando la flexión encuentra el antebrazo en pronación. Muy bien. Siguiente imagen. Ahora visualizamos los músculos de la cara posterior de este brazo. Tenemos a tríceps braquial, un solo músculo que posee tres fascículos. Acá ustedes pueden visualizar la porción larga del tríceps al músculo vasto externo, y por acá, una vez seccionado la porción larga del tríceps, al músculo vasto interno o vasto medial. ¿De acuerdo? Cabeza medial, ¿sí? Tengo entonces la cabeza lateral del vasto externo, la cabeza medial del vasto externo y la porción larga del tríceps. La porción larga ya se describió su inserción proximal, tubérculo infraglenoideo. Lo que no se ha descrito son las inserciones del vasto externo o vasto lateral y vasto interno o vasto medial, por sencillo. ¿Se acuerdan que les mencioné que en la cara posterior del húmero había un canal de torsión o canal radial? Un canal de torsión o canal radial que va de la cara externa del húmero a la cara externa del brazo, pasando justamente en la cara externa del brazo por detrás de la impresión deltoidea. Muy bien, ese canal de torsión o canal radial posee un labio externo y un labio interno, y justamente el labio externo de ese canal radial sirve para la inserción del vasto externo, y el labio interno del canal radial sirve para la inserción del músculo vasto interno. Finalmente, al unirse ya con la porción larga del tríceps, se van a dirigir los tres fascículos musculares hacia la región más alta y posterior del cúbito, que es la eminencia olecraniana o proceso olecraniano, que es el que justamente colabora en la formación de la polea articular a nivel de este codo, la articulación húmero-cubital. Entonces, en el codo tengo tres articulaciones: húmero-cubital, monoaxial, una de artrosis tipo trocleartrosis, solamente permite movimientos de flexión y extensión de codo en sagital. Tengo a la articulación húmero-radial, que en el plano sagital facilita la flexión y extensión de codo, y en el plano transversal, al momento de supinar y pronar el antebrazo, se desliza con respecto a su eje longitudinal, realizando una rotación. Esta articulación es condílea, húmero radial condílea. Y por último tengo la articulación radiocubital superior, la cual se describe como una trocoide, debido justamente al deslizamiento de este rodete radial
con respecto a esta porción del cúbito al momento que al supinar y pronar este radio se desliza con respecto o se desplaza con respecto a su eje axial. Ya vamos a tocar más adelante un capítulo o un video para hacer con referencia más puntual una descripción de la articulación del codo. Muy bien. Algunas imágenes que ya ustedes ya conocen, solamente para que ayude la revisión de los temas o se ayuden al revisar los temas. Tengo acá lo que es la cabeza humeral. En sentido opuesto a la cabeza humeral tengo al troquíter y por delante a ambos tengo al troquín. Aquí se describe de la escápula la cavidad glenoidea escapular, se describe el proceso coracoideo de la apófisis coracoides y se describe el borde axilar o borde lateral de la escápula. Acá algunas cosillas. Aquí ustedes pueden visualizar la espina del omóplato que termina a nivel del acromion y aquí a la articulación acromio clavicular, la cual es una diartrosis tipo artroide, viendo la extremidad acromial de esta escápula. ¿Sí? Como yo sé que este hombro está rotado internamente y cómo este está rotado externamente. Básicamente eso lo sé debido a la descripción de el troquín o tubérculo menor. Acá ustedes pueden ver al troquín que está medializado totalmente, puesto que el hombro está rotado. No se describe o no se delinea de forma adecuada lo que es la región lisa que le corresponde a la cabeza humeral, mientras que en esta imagen ven al troquín que está totalmente mirando hacia adelante, con una visualización mucho más clara de lo que le corresponde a la cabeza humeral cuando ésta se relaciona con la cavidad glenoide escapular. Todo lo demás ya lo conocemos: la apófisis coracoides, la espina del omóplato que termina a nivel del acromion, la clavícula con su correspondiente articulación acromio-clavicular. Algunas imágenes en otro tipo de estudio, ¿de acuerdo? Básicamente una resonancia en la cual ustedes pueden ver a la cabeza humeral y la referencia de algunos músculos que se insertan a ese nivel. Por ejemplo, si describimos primero la parte ósea, tenemos aquí a la cabeza humeral, tenemos aquí a lo que es el acromion, tenemos aquí a lo que es la clavícula y por aquí a la apófisis coracoides, por lo cual esta es la región posterior y esta es la región anterior. Si tengo yo acá a la apófisis coracoides y esta es la cabeza humeral, este músculo es el músculo subescapular que ustedes recordarán se hace anterior con respecto a la articulación glenohumeral. Acá ustedes pueden describir el músculo redondo menor que, al igual que el músculo infraespinoso y músculo supraespinoso, se dirigen hacia el troquíter, puesto que también son músculos al igual que subescapular del manguito rotador. Esta imagen en otro tipo de ventana se describe lo mismo. Acá ustedes pueden visualizar la inserción del músculo redondo menor, infraespinoso, supraespinoso y subescapular, los 4 músculos del manguito rotador. Inclusive uno puede visualizar la inserción proximal de la porción larga del bíceps braquial. Muy jóvenes, como para conclusión o a modo de conclusión de este video, tenemos que el hombro como sistema funcional posee 5 articulaciones, 3 verdaderas y 2 pseudoarticulaciones. ¿Cuáles son las verdaderas? A ver, en coro. A ver, mi hijita me va a soplar. Dime la primera, hijita. Muy bien, la articulación glenohumeral. Segunda articulación. Perfecto, la articulación acromioclavicular. A ver, Camila, la tercera articulación. La esternoclavicular. Perfecto. ¿Y por qué eran llamadas verdaderas? Ah, porque está formado por 2 cabos óseos. No le escuchan porque me está hablando al oído. No le gusta salir en el audio. A ver, hijita, ahora respóndeme, ¿cuáles son las 2 articulaciones llamadas pseudoarticulaciones? ¿Más fuerte? Muy bien, la articulación escapulotorácica y la otra, ¿cuál era? Acuérdate. ¿Has escuchado el video también al igual que tus compañeros en la universidad? ¿Sí? La subdeltoidea. Perfecto, Camila. Muy bien. Todas interactúan en un complejo funcional al momento de realizar movimientos del hombro. ¿Sí? Ahora, la articulación glenohumeral es una diartrosis tipo enartrosis que permite movimientos en los 3 planos de referencia. Y al ser triaxial, al igual que la cadera, al igual de manera funcional lo es la occipitatoidea y en tarso la astragalo-escafoidea, permite movimientos multiaxiales al englobar los 3 planos de referencia. El músculo subescapular es el principal rotador interno del hombro. El supraespinoso inicia la abducción o abducción de hombro al menos los primeros 15 grados, siendo finalmente relevado este desplazamiento
por el deltoide y fibras medias, y los músculos infraespinoso y redondo menor son los principales rotadores externos de hombro. Muy bien, jóvenes, este video, como les mencioné al inicio, no forma parte en realidad de la primera unidad, aunque ya, si ustedes se han dado cuenta y yo les mencioné, ya empezamos a realizar la descripción de algunos complejos funcionales de movimiento, para no tener que llegar necesariamente al caso integrador de hombro para empezar recién a realizar la descripción correspondiente. Muy bien, jóvenes, prepárense, estudien. ¿Sí? Este video va a estar disponible desde el día de mañana. Ya les envié a su Blackboard la PPT que pueden usar de referencia para empezar a hacer su revisión. Y bueno, aprovechen el fin de semana, estudien y buenas tardes.